Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy tenemos dos temas para ustedes, ahí les va el primero. Inestabilidad estable. Algo de esto hemos ido conversando en podcasts anteriores, hablando un poco de esta situación en la que el Perú ha entrado de manera particular desde el inicio del gobierno del señor Pedro Castillo, pero que ya venía un poco de antes también, ¿no? Entonces hemos llegado a una situación en la que el mundo ve que el Perú vive en inestabilidad permanente y por eso hablamos de la inestabilidad estable. Pero ¿qué tan viable es y qué tan sostenible es y qué tan bueno o malo es para los peruanos vivir en una inestabilidad estable? Juan Carlos Ruiz. No es sostenible de ninguna manera. Es decir, tenemos a un Congreso que ha terminado apostando por prolongar la existencia de esta inestabilidad, por lo menos hasta el 2026, que es lo que quisieran, pero olvidándose que literalmente el sur especialmente y el centro, con todo ese hartazgo que tienen, van a seguir insistiendo si es que no se resuelve de alguna manera o políticamente este impasse. Entonces, no es sostenible en el tiempo, de ninguna manera. Es decir, mantener incertidumbre, mantener conflicto, mantener enfrentamiento, mantener confrontación, lo único que hace es deteriorar y perjudicar la relación de una sociedad y una convivencia y por lo tanto nos daña a todos. Una pregunta, Juan Carlos. Ustedes que en Pacific manejan escenarios y juegan con lo que podría o no pasar, ¿qué escenarios estarías manejando de aquí a 30 días, 60 días, 90 días, de aquí al 26? ¿Qué puede pasar en un ejercicio de imaginación? Lo que va a seguir va a seguir teniendo a estas poblaciones del sur y del centro, que son justamente las que no entran dentro de este modelo centralista que se queda a pedazos y ese modelo de crecimiento económico que ya no da más, atacando y dañando y siguiendo atacando a esos puntos claves de la economía formal, es decir, minería, agroindustria, bloqueando carreteras, aeropuertos, es decir, esa va a seguir siendo la tónica si es que no sienten que hay una solución política desde el Ejecutivo y Legislativo. Y pregunta, ¿y la economía lo soporta? ¿Aguanta? ¿El establishment político aguanta o cede o colapsa? O sea, ¿que el Perú se hunde? ¿Qué va a pasar? Lo, 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 que, lo que ya es evidente y es clarísimo es una alianza, digamos, de izquierda y derecha conservadora con poderes fácticos para que se ponga orden literalmente con las Fuerzas Armadas y la policía. Y de hecho, esa es la razón por la cual 9 regiones, lugares del país han aparecido o han amanecido esta semana con estado de emergencia, ¿no? Así es, pero ayer hablábamos en Tierra Adentro con Rolando Luque, adjunto de la prevención de conflictos de Defensoría del Pueblo, siempre tan lúcido, y decía dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Uno, no puede ser una opción la policía para solucionar los conflictos. O sea, no podemos dejarle a la policía. Para hacer política. Exacto. No es la policía, está bien, reprime, por supuesto, tiene su papel, pero no es que la policía no soluciona conflictos. Tenemos que ir a ver cómo es que los solucionamos. Y el otro tema es que efectivamente el Perú tiene que resetearse. Y esta es la madre, al parecer, de todos los conflictos. Es ¿no? La madre de todos los Pero, conflictos y se parece un poco a lo de Chile, ¿no? Ya vamos durando 2 meses, desde el 7 de diciembre, versus en Chile que duró 3. Y además recordemos que en el camino se quemaron hasta 2 iglesias. O sea, imagínense qué pasa eso Oscar, acá. te hago José. una pregunta como a Juan Carlos. Es decir, Juan Carlos fue uno de los primeros en decir que esto era un momento político en el Perú, que la política regresaba y lo viene diciendo ya desde que empezamos el podcast, ¿sí? Pero nadie pareciera tener ese talento político. Lo que dice Rolando ayer en el programa, esto no es un tema policial, ni siquiera militar, es un tema político, pero tenemos una presidenta que parece mucha política, o sea, no sabe cómo actuar políticamente y un primer ministro que tampoco pareciera y un Congreso que tampoco pareciera.
¿En qué momento, Oscar, se da ese, y tú que eres un experto en temas políticos, en qué momento se da ese, de dónde viene el talento político, la decisión política? ¿Cómo logramos ese momento, ese reseteo que pareciera no venir por ningún lado? Tú sabes que esa era una reflexión que estábamos haciendo la semana pasada porque Juan Carlos hace tiempo nos dijo aquí en el podcast, adiós tecnocracia, volvió a la política. Correcto. Y yo decía, sí, lo triste, Juan Carlos, es que ha vuelto a la política, pero sin políticos. O sea, Sí, claro, vuelve la política, pero ¿dónde están los políticos? con, Como parafraseando, ¿dónde está el piloto? con No hay incompetencia políticos política. para ejercer esa política. Y esto explica en parte, amigos del podcast que nos escuchan dentro y fuera del Perú, por qué estamos 2 meses. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué esto no se ha resuelto en 2 meses? Si la señora que ha asumido no ha dado un golpe, sino que lo ha asumido porque le tocaba. Si la señora que está en el poder es la que le seguía a Castillo, la señora siempre ha estado en el lado de izquierda, ha tenido hasta más posiciones más de izquierda que Castillo. ¿Y por qué la quieren ver fuera? Entonces, Y la la quisieron respuesta, sacar. una respuesta, José, es que no hay políticos para hacer política. Dime. Y la quisieron sacar porque era presidenta del club que Apurímac, Cabancay, Así es, Apurímac. porque no quiso renunciar a la RENIEC, porque además quería volver a su trabajo, y hoy día termina siendo, sí, la La salvadora de salvavidas, la así es. patria de esos extremos de los que habla. Y una discusión que teníamos con Juan Carlos antes de empezar el podcast, es que también estas revueltas, estas rebeliones, que no solo son en el Perú, van desde París, por la primavera árabe, por Colombia, Chile, los Estados Unidos, Brasil, son lo que en inglés se llama leaderless social movements, movimientos sociales sin líderes como en el Ujú. pasado, porque son parte de esta metamodernidad, lo que los franceses llaman la post-postmodernidad, en donde las redes y la telefonía celular juegan un rol preponderante, en donde son movimientos sin líderes, que la gente se articula vía WhatsApp y protesta y sale y quema y destruye y se cuela una serie, y el establishment político, no solo el peruano, el chileno y el de todas partes. Ayer hubo elecciones en Ecuador, municipales y regionales, y se incluyen 4 preguntas en un referendo constitucional, precisamente como consecuencia de las protestas de los movimientos indígenas en Ecuador de hace 1 o 2 años. ¿Te acuerdas que venían a Quito 30.000 indígenas, y el presidente va cediendo en lo que van llegando? Y se pacifica el país, pero siguen también en esta situación como es el proceso constitucional chileno. Yo creo que parte del problema peruano, ¿no?, es precisamente eso, que el establecimiento, con todas sus carencias, no sabe lidiar contra esta cosa que es global, no sabe a quién atender. Claro, has dado un buen ejemplo y habrían dos, efectivamente, para que se nos entienda qué queremos decir con hacer política. Lo que hizo Piñera en Chile es hacer política. Lo que hizo el presidente Lasso ahora recientemente en Ecuador es hacer política. Para algunos, mal informados, es ceder a las presiones. No, señores. Política es eso, es negociar, es ceder, jalar, imponer. No es una imposición. Acá la gente cree, hay un grupo de gente que cree que es mayoría y a los otros los aplastas. No es así, no funciona así en ninguna parte del mundo, no está funcionando en el Perú. Que la política no puede ser un juego sumacero, que el que gana, gana todo, sino que tiene que ser un juego ganar-ganar, donde ganan todas las partes en el proceso de negociación y solución del conflicto. Así es. Y nos vamos al segundo tema. El Parlamento que no se quiere ir. Señoras y señores, ¿alguien se sorprendió de que las votaciones en el Parlamento y todas las propuestas para adelanto de elecciones se postergaran, no fuesen aceptadas? Nosotros en este podcast, no. Esperábamos eso porque es lo que se decía, se sentía desde hace tiempo. Lamentablemente tenemos un Parlamento absolutamente ajeno al interés nacional y absolutamente dedicado al interés personal y a la quincena. Lo habíamos dicho y lo repetimos. ¿Tú cómo ves esto, Juan Carlos? No, digamos, una postura obvia por intereses personales y como discutíamos antes con José, contigo, antes de entrar al podcast, y es un tema de poder, ¿no? O sea, no soltar el poder porque lo tengo y porque me lo merezco, ¿no? Ahí lamentablemente, y eso sí es antidemocrático, el creer que en posturas maximalistas y no concebir que hacer política es negociar y ceder, como bien decías hace un rato, es lo que hace que hoy día esa coalición conservadora que ya existe como bloque entre la izquierda maximalista y la derecha maximalista en el Congreso,
sean mayoría y estén resistiéndose a que la expectativa social o las expectativas sociales mezcladas con economía ilegal, mezcladas con estos movimientos sin líderes, empieza a tener una cabida o de alguna manera canalizar, digamos, esa expectativa dentro de la institucionalidad del país. Como no hay creatividad para eso, se cierran en sus posiciones maximalistas y dicen, no, esto no es así, y punto, ¿no? Y entonces que entre las fuerzas del orden, porque lo que no se puede comprender con razón, se tiene que imponer por la fuerza, y es cuando el autoritarismo gana la carrera, y estamos siendo vencidos los demócratas definitivamente por las posturas autoritarias de la época. Juan Carlos, una pregunta. Esta actitud del legislativo que evidentemente no se quiere ir y se va a quedar en una posición en que la revuelta social, la rebelión indígena, como quiera entenderse o llamarse, demanda que se vayan todos, ¿va a precipitar el conflicto? ¿Viene una calma chicha en la cual las cosas empeoran? ¿La confrontación se agrava? ¿Qué va a suceder de cara a esta actitud ya abierta del legislativo a postergar cualquier decisión respecto al adelanto de las elecciones, independientemente de lo que quiera hacer el Ejecutivo? Yo me voy a atrever a pronosticar. Yo creo que lo que viene en los próximos meses es una tensa calma, chicha definitivamente, en donde estos movimientos van a intentar una tercera ola violenta, fuerte, pero tengo la sensación de que no van a lograr el cometido. ¿Por qué? Porque no olvidemos que este país no tiene revolución en su ADN. No es casual que este país no se independizara a sí mismo, que tuvieron que independizarnos. Es decir, eso está en el inconsciente colectivo, eso está en nuestras venas, y no hacemos revoluciones sostenidas, no tenemos historia de revoluciones sostenidas de ningún tipo. Entonces, recordemos eso también. Yo creo que finalmente esa tensa calma va a convertirse en algo normal, y va a ser apabullada y apabullada por la fuerza del orden. Pero eso, la pregunta era la pregunta del inicio, ¿no? ¿Es sostenible eso con una presidenta como Dina Boluarte? Esa es la pregunta de fondo. Porque de repente la presidenta Boluarte un día se amanece como Castillo, le da la chiripiolca y renuncia, y hace que todo el proceso se desencadene hacia una elección inmediata, ¿no? Y esa es la pregunta, Oscar. ¿Boluarte renuncia? ¿Puede renunciar? ¿Tendría la vocación para renunciar? Se ha rumoreado que quiso renunciar, pero Tarola no la deja. ¿Cómo ves tú ese tema, Oscar? Miren, la información con la que yo cuento de los últimos días respecto al entorno de la presidenta Dina Boluarte es que ella no está pensando en renunciar, que ella cree que esto va a pasar. Le han empezado a mostrar los resultados efectivamente de la recuperación de carreteras, aeropuertos, etcétera, y la han convencido, ojalá sea así, de que esto va a menguar y que efectivamente se va a recuperar en pocos días o semanas la calma. Ella está apostando eso. Obviamente, ella sabe que es una presidenta constitucional, en teoría no tendría por qué renunciar, y sabe también que la renuncia precipitaría al país a una pendiente muy peligrosa, porque recordemos esto, amigos del podcast, si se va la señora Dina Boluarte, que no es que sea santo de nuestra devoción, pero si se va, viene el Congreso, y el Congreso cada día tiene menos aprobación, ya solamente su familia lo apoya, o sea, el 7% según la última encuesta apoya a este Parlamento, o sea, y es un Parlamento realmente impresentable, con agendas particulares mezquinas, sin ninguna posibilidad de diálogo ni entendimiento, si no pueden ponerse de acuerdo para, imagínense, para adelantar las elecciones en medio del incendio que hay en el país, menos aún pues para luchar por el poder. ¿Se imaginan ustedes el escenario donde la señora renuncia y todos peleándose por ser presidentes y ministros? O sea, eso va a ser terrible para la democracia. Por lo tanto, todo eso, Juan Carlos, está en la mesa para el análisis de la presidenta y su entorno, y por eso es que todo parece indicar que no veremos una renuncia en el corto plazo, a menos que pase algo mucho. Y una pregunta breve para los dos antes de terminar. O sea, no volvemos a la normalidad, ¿verdad? O sea, no vamos a tener un ambiente normal en los próximos meses o años si es que este gobierno llega al 26. Buena pregunta, y por eso es que empezamos el programa hablando de la inestabilidad estable. Todo parece indicar, Juan Carlos, José, amigos del podcast, que estamos entrando a esa etapa de inestabilidad estable en el Perú. Y esa será, Oscar, además, la nueva normalidad, justamente, porque esa situación
hasta en eso somos informales y chichas, ¿no? No logramos ni siquiera hacer una revuelta orgánica y contundente. Pero hay un dato más que suma a favor de la inestabilidad estable de la presidenta Boluarte, y es que el servicio de inteligencia, o sus servicios de inteligencia, empiezan a tener mejores resultados en el tema de las indagaciones. De hecho, el jueves, y es una información que me llegó justamente de los cuerpos de inteligencia, el día jueves ellos han detectado ya reuniones en el centro del país de quienes financian desde la economía ilegal el tema, y que la bolsa de la nueva, para financiar la tercera ola, habría sido una bolsa de 200.000 soles. Entonces, eso es lo nuevo que entra en la economía y en las movilizaciones, y de hecho el gobierno ya lo sabe, porque están siguiendo muy de cerca toda esta movilización. De acuerdo. Y con esto, el tiempo venció. José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o escúchenos en Spotify. Salvo, mejor opinión.